Buenos días y bienvenidos al segundo concierto que llevamos. El año pasado tuvimos un concierto en la SAC, si os acordáis, y este año tenemos la suerte de tener con nosotros un gran pianista, un gran director y un gran amigo y una gran persona, Luis Prades, que va a tocar una selección de obras que están precisamente relacionadas con todo lo que estamos viendo y lo que habéis estado haciendo en la SAC. En bachillerato, en cuarto de ESO, habéis trabajado obras relacionadas con la conciencia, la identidad española. Y Luis va a tocar una selección de obras españolas, provenientes de la suite española, se llama, ¿no? Son piezas de distintas regiones de España, provincias. Él lo va a explicar muy bien. Os tengo que pedir que entonéis una nota musical ahora antes del concierto, ¿vale? Algunos ya lo habéis ensayado antes conmigo. La nota es si, lencio. La entonamos, por favor. Bueno, no podía resistirme, pero es cierto, amigos y amantes de la música, que para que algo os puede penetrar, uno tiene que estar en condiciones para recibir. Y la música tiene esa necesidad, ese requerimiento, ¿no?, del silencio. Os invito yo personalmente a cerrar los ojos mientras está tocando e imaginaros los distintos paisajes que Luis os va a explicar de cada obra, porque son obras que evocan la cultura, la gente, el paisaje, la arquitectura de distintas regiones de España. Así que, sin más, os presento a Luis Prades. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Keith. Gracias, Rosa, Lola, bueno, Keith mismo, por invitarme y a todos vosotros por estar aquí. Vamos a intentar no solo escuchar, sino vivir un poco de la historia y la cultura nuestra española a través de uno de los más grandes compositores que hemos tenido. Y quizá entendiendo la historia, entendemos un poco mejor quiénes somos y a dónde pertenecemos, ¿no?, a este país nuestro. Voy a empezar con una obra que es una serenata. Se llama Granada, luego comentamos.
no sé si percibís, a todos si nos preguntamos, ¿nos suena español? Sí, hay como cosas que nos suenan españolas. Quizá no sabemos exactamente qué es lo que nos suena español. No sé si alguien tiene alguna idea exacta. Esta nota, este acorde, este gesto, ¿hay algo que nos suene español en lo que acabamos de escuchar? Hay que preguntarse por qué. Por ejemplo, no sé si os dabais cuenta, la mano derecha hacía todo el rato como acordes rasgueados que trata de imitar ¿el qué? La guitarra. Es música para piano. El piano es un instrumento moderno. La guitarra es un poco más antigua. Albéniz, utilizando este piano, que era su instrumento porque él era pianista, adapta lo que él ve, lo que él entiende de la tradición española e intenta reflejarlo. Entonces lo hace con arpegios, que lo veremos en otras obras también. Utiliza la armonía, un poco a veces flamenca, y así nos hace una especie de idea, ¿vale? Pero la idea andaluza no es la única que conforma España. De hecho, Albéniz, no sé si sabéis de dónde era, no era andaluz, era catalán. Y de hecho, en esta suite española está representada su tierra. Y le dedica la siguiente obra, que es una corranda, se llama, a su madre. Y la corranda es una pieza típica. Se suele bailar en corro, ¿vale? En conjunto, un grupo de gente, y se ponen en corro a bailar. Ahora lo comentamos porque esto se supone que es una danza, pero quizá no nos suena mucho a danza. Y ahora veremos por qué. Tenía ritmo de danza, tan, ta, tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, tan, pero no da ninguna gana de bailarla. Así es. Es como casi nostálgica, un poco moño. Bien, estamos hablando del siglo XIX. No sé si los que habéis estudiado el siglo XIX en música, sobre todo en España.
Evidentemente es una mentalidad romántica, ¿vale? Entonces, es una mentalidad que trata de reflejar un poco la nación, el sentimiento nacional, ¿no? Y juega con eso, pero lo hace un poco superficialmente. Cojo y lo adapto a mi manera, porque yo quiero expresarme yo, ¿no? Entonces lo adapto. No es tal cual la danza. Eso es del siglo XX. En el siglo XX ya Manuel de Falla y todos estos grandes compositores se acercan ellos a la música y no hacen de la música lo que quieren. Entonces esto es una especie de adaptación, una especie de nacionalismo, pero superficial, porque no importaba tanto el tema cultural, sino expresar un sentimiento, como hemos visto aquí. Es una danza, pero que expresa nostalgia, ¿no? La nostalgia quizá de casa. Por eso es Cataluña para Albéniz, era su hogar. Vamos con lo siguiente. El siguiente episodio es Sevilla. Entonces volvemos a Andalucía. ¿Qué es típico de Sevilla a nivel danza? Es bastante fácil. Sevillanas. ¿Cuál es el ritmo de las sevillanas? ¿Alguien lo sabe? Es un ritmo a 3. Entonces es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y así. Él lo vuelve a adaptar a su manera. Y juega con otro, ahora mete un elemento que no hemos visto hasta ahora. Hemos visto que mete la guitarra, armonía flamenca. Ahora va a meter el cante, ¿vale? Porque hay veces que las canciones tienen su ritmo, no sé cuántos, tal, y luego paran y hay un tío que canta. Esto en el flamenco, no sé si habéis ido a un espectáculo flamenco alguna vez, pero de repente el tío canta lo que sea, hace su solo, ¿no? Su ayeo o lo que sea, ¿no? Y aquí lo vamos a escuchar bien. Luego comentamos cómo lo hace. Entonces, de Sevilla, sevillana, de Albéniz.
Muy bien. Entonces, no sé si lo hemos percibido. Vuelvo a tocar el motivo en el que canta, como si cantara verdaderamente. Nos tenemos que imaginar que canta un cantaor flamenco. Aquí, Albéniz crea atmósfera, porque para todo. Y de repente te metes solo el piano y encima, no sé, los que tocáis el piano, a lo mejor lo habéis percibido. Es una melodía que está en octavas distintas, muy separadas una de otra. Una la tenemos aquí, la otra. Eso crea como un sonido como rústico, como que trata de imitar este sonido como de disfonía un poco roto que tienen los cantaores, ¿no? Si nos hemos fijado. Es un punto donde Albéniz empieza a ser un poquito más, acercarse un poquito más a la realidad de cómo suena la música española, ¿vale? Porque esto que estamos oyendo es la suite española. Albéniz es conocido por su suite Iberia y hay una diferencia. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre romanticismo y impresionismo? Creo que lo hemos estudiado muchos de nosotros. Romanticismo es más expresión del sentimiento. Impresionismo es captar como el instante, ¿vale? Captar el instante y la impresión. La suite española es romántica, lo que estamos escuchando es romántico. Es español, pero romántico. Y este es un elemento que empieza a acercarse a la suite Iberia, que es impresionista, que es como esta sonoridad, esta especie de, esta sensación de que cuando lo escuchas te suscita ya no solo emoción, sino evocación, ¿vale? Una idea que te evoca. Vamos a hacer ahora, es un número un poco romántico el que vamos a escuchar ahora, Cádiz, y lo llama saeta. La saeta es un canto típico de la Semana Santa que se suele tocar, o sea, que no se suele tocar, se suele cantar solo, a pelo, un cantaor. Lo que vamos a escuchar no suena mucho a Semana Santa, pero vamos a intentar ver qué puntos tiene andaluces esta saeta gaditana.
Es quizá de las más populares, es también de las más bonitas, aunque no sea mucho saeta de Semana Santa. Vuelvo a escuchar la guitarra, no sé si estaba un poco oculta en la mano izquierda. Se vuelven a escuchar como los rasgueos. Y luego, la parte central tenía muy presente la armonía flamenca. La armonía flamenca, solo con tocar un acorde uno ya la entiende, que es este acorde. Como si a un acorde mayor le metemos esa sexta menor. Y jugando con ese tono que choca con el resto del acorde, uno ya genera la armonía flamenca. Con muy poco ya nos despierta, ¿vale? Siguiente pieza. No voy a decir el nombre. Va a ser muy difícil de adivinar porque no tiene nada que ver la música con el lugar al que representa, pero es la más famosa de toda la suite. A lo mejor alguien la reconoce.
¿Alguien me sabe decir cómo se llama? ¿A qué región representa? ¿Algún lanzado? A ver. Bueno, este ya se la sabía entonces. Efectivamente. Bravo. Muy bien. Grande Martino. Entonces, ¿tiene algo que ver con Asturias lo que hemos escuchado? ¿Alguien, algo que ver? Bien, absolutamente nada que ver. En Asturias no existe el flamenco. No sé si habéis estado allí. Yo no he encontrado un tablao flamenco en mi vida, en ninguna ciudad de Asturias, porque no es tradición asturiana. ¿Por qué se llama Asturias esto? Bien, estas son las típicas cosas que pasaba con los musicólogos de entonces, ¿vale? De finales del 19, principios del 20. La pieza originalmente es para guitarra, de hecho Keith lo sabrá muy bien porque la ha tocado seguro, de hecho sí, la ha tocado seguro, y no se llamaba Asturias, se llamaba Preludio. ¿Qué pasa? La suite española de Albéniz, cuando la compuso en los años 70 del siglo XIX, tenía 4 piezas, creo que eran Granada, Cataluña, Sevilla y diría que Castilla. Las otras no estaban, pero algún musicólogo que quería catalogar o publicar la obra de Albéniz dijo, esta le ponemos Asturias, la metemos ahí, es la obra más famosa, o sea que tuvo éxito. Lo que pasa es que rigor, ninguno, porque no es Asturias. Esto es una leyenda flamenca que está pensada para guitarra. No sé si lo habéis escuchado, aquí es quizá la más clara, porque es el punteo de la guitarra, literalmente, en piano es muy difícil de imitar, pero esto es una pieza de guitarra, españolísima, pero no Asturias, ¿vale? Muy buen ejemplo del siglo XIX español. Siguiente, y esta sí la digo, Aragón. ¿Qué es típico de Aragón? ¿Qué se baila en los pueblos? Las jotas, ¿vale? Las jotas, que son una danza, esto sí lo vamos a notar el ritmo de danza porque es una pieza muy vivaz. Es una danza que tiene muchísima fuerza, porque es una danza que tiene el 3 y el 2 a la vez. Es decir, tiene el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y tiene el 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, todo junto. Cuando uno escucha el motivo, podría dividir el 1, 2, 1, 2, 1, 2 o dividirlo en 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tiene la misma fuerza, ¿vale? Y también, aparte de tener la fuerza del ritmo, que lo veremos, volvemos a tener el canto. Aquí es copla. Para, de repente, la música, y aquí no voy a cantar yo, evidentemente, pero el piano va a imitar el canto. Vamos a estar atentos a ver cómo lo imita el canto típico, ¿vale?, de Aragón.
Entonces, no sé si por lo que estábamos diciendo antes. Puede ser o se puede marcar de las dos maneras. Tiene como el tanto ritmo interno que es o imaginaos que hay gente dando palmas, unos a dos, otros a tres. Se genera un clima rítmico súper chulo cuando se baila o cuando se toca una jota, cuando se palmea. Tiene muchísima fuerza. Y yo creo que la copla aquí representa muy bien la copla que hemos escuchado, ese canto aragonés súper típico, cuando se para la jota, el estribillo y un solista entona, ¿no? Quedan dos números. Uno, la región más grande de España, ya sea una o la otra, juntas sin duda, Castilla. Seguidillas vamos a escuchar. También una danza muy alegre que combina mucho también el canto con el tocar, con el ritmo. Entonces vamos a escuchar muy bien cómo el piano a veces para el tam, tarabam, parabam, parabam de la seguidilla y empieza a cantar y luego vuelve a seguir. Y combina todo el rato canto y instrumento, pero todo nos lo evoca desde el piano. Tenemos que tener imaginación para escucharnos quién canta y cómo canta, ¿no? Vamos a escuchar la seguidilla de Castilla.
Y vamos a terminar con una que quizá nos sorprende un poco. A ver si hay alguien que me sepa explicar. La última pieza, al menos en mi partitura, de la suite española de Albéniz es Cuba. ¿Por qué? A ver, los que han estudiado historia contemporánea. Bien, Cuba fue España hasta hace bien poco, ¿vale? Se independizaron en 1898. Últimas colonias, que colonias es un poco, pero bueno, última colonia junto con Puerto Rico y Filipinas en independizarse. Por lo tanto, si esto lo compuso en los 70 de ese siglo, Cuba todavía era España, ¿vale? Provincia de España. Entonces, Albéniz, que viajó allí alguna vez, pues extrajo un poquito de Cuba y creó este nocturno. Bien, el ritmo con el que casi todos los compositores europeos han representado Cuba es uno muy concreto, que es la habanera, ¿vale? Habanera porque, bueno, Habana es la capital de Cuba. No sé si tenemos cuenta cómo es la habanera. Es una especie de pie rítmico que combina el 3 y el 2, pero no simultáneamente como hemos visto en Aragón, sino 1, 3 y un 2. O sea, pam, 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 pam. ¿Vale? Ahí, o sea, se pueden encontrar muchas canciones con ritmo de habanera. La habanera más famosa de la historia no es precisamente de Cuba, es de un compositor francés. A ver si alguien me sabe decir cómo se llama esta habanera. No sé si lo notáis. Tan, tan, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Y lo imita un poco también a la europea. ¿Alguien sabe esto de dónde viene? ¿Nos suena esta melodía? ¿Cómo se llama? Ha sonado por ahí. Carmen de Bizet, que es una ópera. Es una ópera basada en España, en Sevilla, ¿vale? Carmen es una mujer de Sevilla, pero como cuando la compuso Bizet, Cuba todavía era España, pues se toma como elemento español una habanera. Vamos a escuchar aquí una habanera, pero que no tiene nada que ver con la danza. Aquí volvemos como al mundo de los sueños. Y aquí, otra vez, Albéniz se vuelve un poco impresionista, un poco más avanzado, que es el Albéniz que veremos al final de su vida, en la suite Iberia, ¿vale? Esto, como he dicho, es suite española, todavía romántico, pero ya tiene dejes, ¿vale? Y va a crear como una atmósfera como de ensueño, ¿vale? Vamos a escuchar esta habanera con la que representa a Cuba y así terminamos el concierto. Así que os agradezco mucho, mucho, de verdad, la atención, el silencio con el que habéis escuchado y nada, y luego pues hacemos un momento de preguntas.
Bueno, ahora los que tenéis alguna pregunta para Luis, levantamos la mano, os damos el micro y Javier os acerca el micrófono. Hay uno aquí. Soy Oscar, soy de primero de la ESO. ¿Y cuántos años llevas? O sea, ¿cuál de...? O sea, no, es que eso lo va a hacer mal. Bueno, ¿cuánto llevas tocando? Pues, bueno, gracias, Óscar, por preguntar. Pues llevo tocando desde los 5 y tengo 27. Así que 22. Jolín. 22. 22 años. Pero me metí en el conservatorio un poco de... No me metí con 5 años al conservatorio, ¿vale? Pero sí. Soy Sergio, de primero en la ESO. ¿Cuánto, o sea... ¿que hace cuánto entraste en el conservatorio? Bueno, vale, gracias, Sergio. A ver, yo entré en el conservatorio cuando estaba en sexto de primaria. El conservatorio es como una enseñanza paralela al cole, ¿vale? Una especie de FP, pero que empiezas cuando estás en tercero de primaria. Hay 3 fases. Elemental, hay 4 años, de tercero a sexto de primaria, es como coincide. 6 de profesional, un grado profesional, como hay en otras cosas, pues también de música, que es la ESO y bachillerato, todo el grado profesional. Y luego, ya si te animas del todo, haces la carrera, que son 4 años cuando ya se acaba el cole. O sea que en total el conservatorio son 14 años. Yo me metí en cuarto de elemental, así que yo hice 13 años, pero bueno. Sí. Soy Martino y quiero saber cuánto te ha costado el piano. A ver, este piano no sé cuánto ha costado, o sea que esto lo tendrá que decir, no sé si lo sabe o a lo mejor el director del cole. Pero un piano a veces cuesta más que un coche. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Un piano de cola. Esto es un colín, ¿vale? Es un piano de cola pero pequeñito. Hay distintos tamaños. No sé decirte cuánto ha costado este, la verdad. Pero cuesta a veces más que un coche, así que haceos una idea. Hola, soy Inés, de tercero de la ESO, y te quería preguntar, o sea, la pregunta suena un poco mal, o sea, es como cómo te ganas la vida, pero me refiero un poco, ¿tocas en alguna orquesta o, yo qué sé, no sé, algo? O sea, ¿cómo ganas la vida? Sí. Vale, muchas gracias por la pregunta. Es muy buena pregunta. Te podré responder un poco mejor quizá dentro de unos años, porque ahora yo terminé mi máster en Viena hace 3-4 meses. Entonces estoy empezando a trabajar, ¿vale? Porque antes estaba a estudiar a full. Ahora tengo que estudiar piano, porque el piano hay que estudiarlo todos los días, hay que practicarlo todos los días, es como un deporte. Si quieres competir, tienes que entrenar todos los días. Si quieres tocar bien, tienes que tocar todos los días unas cuantas horas. Entonces doy conciertos de vez en cuando, dirijo orquestas y coros, con los que también doy conciertos de vez en cuando, transcribo música a oído, me mandan una pieza y yo tengo que ser capaz de hacer la partitura. Los músicos estamos muy acostumbrados a hacer de todo, porque es un mundo un poco complicado, ganarte la vida como tal. Entonces tienes que aprender a aprovechar muy bien tu tiempo y a estar todo el rato buscando, moviéndote, conociendo gente. Y bueno, mi objetivo es no hacer tantas cosas algún día, poder dedicarme solo a tocar, solo a dirigir. Ahora mismo estoy pluriempleado, que se llama. ¿Vale? Hola, soy Irene, de primero de la ESO, y quería preguntarte por qué decidiste tocar piano y no guitarra o flauta, o no sé. Esto es como cuando vuestros
cuando vuestros padres eligen el nombre que os ponen. Vosotros no habéis decidido el nombre que lleváis. Bueno, a lo mejor alguno se lo ha cambiado aquí, pero normalmente no. Yo no decidí tocar el piano. De hecho, mi abuelo me regaló un violín pretendiendo que yo tocase el violín, pero no le puse el puente. Y cuando al violín no le pones el puente, suena como si estuvieras lijando un armario. Horrible. Me apuntaron a piano mis padres cuando tenía 5 años y mira, aquí estamos. El 90% de los músicos no elegimos nuestro instrumento, pero bueno, hay que aprender a amarlo. Hola. Yo te quería preguntar que nos has ido explicando como en qué fijarnos pues en cada pieza, ¿no? Pero cuando escuchamos pues una pieza pues de música clásica, ¿en qué nos recomiendas fijarnos? Sobre todo como para ver qué nos quiere transmitir el autor, porque pues como no son palabras que tienen un significado propio, pues delante de este tipo de música, cómo saber qué nos dice el autor, cuáles tiene que ser nuestra postura para estar abiertos a lo que nos quiere decir y en qué fijarnos. Gracias. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta, la verdad. De hecho, es una pregunta difícil de responder, sobre todo por la música, ¿vale? A ver si me explico bien. La música es un lenguaje abstracto, sobre todo la música instrumental. Si la música tiene una letra, un texto, como la ópera, como las canciones, la música popular, tú puedes identificar mejor lo que te quiere decir. Claro, cuando escuchas música clásica, que muchas veces es instrumental, solo piano, o piano y otro instrumento, o orquesta, no hay palabras, es solo música. Es un lenguaje abstracto. Y esto tenemos que saber jugar con ello. Es abstracto, entonces muchas veces identificar exactamente la idea que te quería transmitir la persona que lo escribió es casi imposible. Tendríamos que tener enfrente de nosotros al tío que lo escribió para poder preguntarle directamente, y no le tenemos en la mayoría de los casos porque pues, están muertos. Entonces, a veces, la música es una cuestión del instante. Es una cuestión del instante. De cómo estoy yo, de cómo están los que lo tocan, porque aunque una orquesta toque una pieza un día y el siguiente, a lo mejor no tiene nada que ver lo que ellos están transmitiendo, cómo lo sienten ellos, y yo a lo mejor un día estoy de buen humor y otro día estoy de mal humor, ¿no? Lo que tenemos que ser, lo que la música clásica exige, básicamente no es que la entendamos, porque uno entiende cada vez más, pero nunca suficiente. Un poquito más, pero siempre me queda algo. Es como un infinito. Hay un infinito detrás de la música, ¿vale? Lo único que nos exige es silencio. Pero silencio no de no hacer ruido, no de no hablar. Silencio de escucha atenta. Y algo podrá hacerte vivir en ese momento. Algo podrá quizá hacerte conocer de ti mismo, hacerte entender de lo que te pasa. Pero entender exactamente, ni la persona que estudie más a fondo la obra va a poder conseguirlo de forma milimétrica, porque es un infinito. Es tan abstracta que es infinita. Vale. Hola, soy Lucía. Buenas. Bueno, mi pregunta era bastante parecida a la de María, que era como, o sea, pues a mí, por ejemplo, la de Asturias, que es la que más me ha gustado, era porque me generaba como mucho más sentimiento, pues yo como, pues lo he visto como una tormenta que muchas veces va como súper desacatada y tal, y luego otras veces está mucho más tranquila. Entonces, o sea, tú, pues con lo que ha preguntado María, que le has dicho como pues que los artistas tienen algo que expresar y tal, o sea, tú le haces más caso a lo que tienen que expresar los artistas o haces más caso al sentimiento que te provocan. No sé si me explico. ¿Qué artistas? O sea, hablas, por ejemplo, de mí. O sea, no, los que han hecho la canción. A ver, vale. También buena pregunta. Yo como intérprete... Gracias. Nada, a ti. Yo como intérprete, y todos los pianistas y todos los músicos, cuando... O sea, nosotros, la música clásica es una música que se escribe, o sea, que se transmite
por escrito, ¿vale? Los músicos la escriben, se publican, se editan, ¿vale? No es como la música popular, que muchas veces, de siglos en siglos, ha ido transmitiéndose oral. O sea, y tú escuchas y dices, bueno, no sé cuántos, imitas y cantas o tocas lo que dice, ¿no? Pero la música clásica está por escrito. Entonces, claro, cuando está por escrito, hay que ser fiel a lo que uno ha escrito, a lo que ha escrito el tío que lo ha escrito, evidentemente. Además, en el siglo XIX, al menos al principio, Albéniz quizá ya sí, pero bueno, Mozart, Beethoven, Bach, no tenían luz eléctrica, ¿eh? Tenían ahí sus velas, se dejaban la vista, muchos se quedaban ciegos ahí en sus habitáculos donde estuvieran, escribiendo a oscuras con precisión lo que querían. Claro, uno como intérprete de música clásica tiene que hacer caso, tiene que ser lo más fiel posible a lo que hay escrito aquí e intentar encontrar el significado que tiene. Pero como es abstracto y hay un punto subjetivo, ¿vale? Porque lo interpreto yo, y a lo mejor fulanito lo interpreta mañana de otra forma distinta, pero yo tengo que interpretarlo. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, no es solo suite española de Albéniz y ya está. O para eso le dais un ordenador y que os la toque. No, es música de Albéniz interpretada por mí, con sus imperfecciones, con sus perfecciones, sus puntos fuertes, sus puntos débiles. El tema de la música es que requiere interpretación. No es como un cuadro. Entonces, yo os pongo esto así y digo, hala, venga, escuchad. No, evidentemente no. La música clásica tiene creación y tiene interpretación. Un cuadro tiene creación. Lo pones ahí y hala, a ver qué te suscita. Pero no. La interpretación es necesaria en la música porque hace falta alguien que os acerque a vosotros, que sois el público, lo que han creado los compositores. Y eso siempre tiene un filtro, porque no somos máquinas. Entonces, hay un poco de las dos cosas. ¿Tiene que haber fidelidad a lo que se ha escrito? Sí, hay que intentar entenderlo. ¿No lo entiendes del todo? Bueno, es un proceso eterno. Uno nunca llega a interpretar del todo. Siempre hay algo que puedes mejorar, siempre hay algo que puedes entender mejor. Pero yo he venido aquí a tocaros Albéniz, sí, y a expresaros quién soy. Lo expreso como tocando. Un poco de todo. No sé si respondo. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más y me gustaría que alguien de aquí atrás hiciera la pregunta, si puede ser. Hay una pregunta aquí atrás, es que han preguntado mucho los delante. Última pregunta. Pues hola, yo soy Noelia, de cuarto de la ESO, y quería saber cómo supiste que te tenías que dedicar a esto y no a cualquier otra cosa que te garantice un puesto de trabajo fijo, pues que al final tocando el piano, cantando, actuando, nunca sabes cuál va a ser tu futuro, y cómo supiste que tenías que arriesgarte y no pues hacer cualquier otra cosa. Gracias. Bueno, muy buenas preguntas hacéis, ¿eh? Difíciles de responder, muy buenas preguntas igualmente. Pues mira, esto es algo que no he terminado de responder. Me lo sigo preguntando. Tal y como es mi vida ahora, que es de no tener mucho tiempo, de mucho sacrificio, me lo pregunto todos los días. ¿Por qué narices? ¿Por qué narices habiendo muchas otras cosas que me gustan? Porque a mí cuando estaba en el cole me gustaba la historia un huevo, me gustaba química, o sea, me gustaba. Podía haber ido por ahí, ¿vale? Me la pregunto todavía, porque es muy desagradecido el ámbito laboral, como tú has indicado en la pregunta. Pero aquí hay otro factor en juego que no es solo el dinero, no es solo el tiempo libre. Hay una cosa que se llama llamada, ¿vale? Vocación, pero podemos llamarlo llamada también. Que es que la música, a mí, cada vez con más seguridad, lo puedo decir, me dice cosas de mí, de la vida, que no me dice nada más en el mundo. Me dice tales cosas que me permite vivir de otra manera las cosas, ¿vale? Esto me pasó, por ejemplo, os pongo un ejemplo un poco personal.
Por ejemplo, por cómo enfrentar el tema de la muerte. Yo hace 4 meses perdí a mi abuela, muy querida por mí. 4 días antes estaba en Viena. Yo no tenía ni idea de que se iba a morir, porque estaba siempre muy bien, era muy mayor, pero yo estaba en Viena cantando una obra que se llama La Sinfonía de la Resurrección, segunda sinfonía de Mahler. Os la recomiendo que la escuchéis, preciosa. ¿Vale? Y yo estaba ahí en Viena cantando esa obra. Es una obra que dice, o sea, canta el coro al final, ¿vale? Es orquesta, y luego al final canta el coro. Y el coro empieza a cantar en alemán. Resucitarás, sí, resucitarás en un momento, y todo lo que has vivido a Dios habrá de llevarte. ¿No? Esto lo repite al principio como un susurro, luego lo repite como una bomba. De verdad os recomiendo que escuchéis esta obra. Bueno, yo la cantaba y digo, es muy bonita, te da un subidón cuando la cantas, es espectacular. Pero bueno, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué me va a querer decir? Porque bueno, el tema de la muerte, o sea, ahora. Y 4 días después, yo vivía la muerte de mi abuela. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que la banda sonora que yo tenía era eso. Porque hay música que se queda. Hay música que está tan bien hecha que se queda aquí, porque la repites, porque es pegadiza, y que se queda aquí. ¿Vale? Entonces, sin yo pensarlo, sin yo hacer ningún esfuerzo, lo que tenía en mi cabeza ante una situación tan triste era esperanza. ¿La hacía yo? No. Me la habían comunicado, resonaba, tenía música en mi cabeza. Y eso estaba vivo. Y yo, que veía la muerte de mi abuela con tristeza, con asco, porque no quería que se fuese, etc., sin embargo, la única cosa que yo tenía en mente no era el negativo, sino que había un punto de esperanza que tenía que luchar contra mi parte negativa de qué mierda. Esa lucha la genera la música. Ahí entendí que es llamada, porque a mí se me comunica la verdad, la puedo entender mejor así. Entonces, así merece la pena sacrificio, merece la pena pasar un poco de precariedad económica a veces, porque depende. Merece la pena la dificultad de la música, porque es la verdad que puedo conocer y que me permite vivir todo.